Muy buenos días. Damos la bienvenida a otro capítulo del podcast Bloque 12. Hoy estamos con Carolina Duque, abogada también de la Universidad Pontificia Bolivariana, quien estamos muy honrados de tenerla con nosotros por su experiencia y sobre todo su gran trayectoria en firmas de abogados. Carolina, buenos días. Buenos días, Alirio, ¿cómo estás? Súper bien, Qué muchas bueno. gracias. No, a ti por invitarme a este podcast tan chévere y a esta iniciativa. Me gustaría que empezáramos esta conversación preguntándote qué recuerdos tienes de la facultad, en qué año egresaste, qué memorias tienes de profesores, porque ciertamente ha cambiado un poco a la fecha de Pues hoy. imagínate, yo salí de la universidad en el 2001. Yo entré en el 96, en el 97 y lo que más me acuerdo es el primer día de clase. 6 de la mañana, como todos hemos padecido en la universidad, clase de 6 de la mañana, ¿todavía es así o no? Sí, todavía. La gente se escandaliza con esa clase de las 6 de la mañana, pero llegué muy juiciosa a las 6 de la mañana, tenía clase de introducción al derecho con Jorge Posada. Y bueno, Jorge Posada era un personaje, era una persona, yo creo que era más como un profesor de filosofía de vida que de academia, enseñando muchas cosas también de introducción al derecho, pero yo creo que Jorge Posada tal vez me enseñó las cosas lo más valioso en la universidad, que no se lo dice a uno nadie en ninguna parte, y es amen su carrera. Y él lo decía constantemente en las clases, y todo el mundo era como, pero pues vinimos a estudiar introducción al derecho, ¿qué importa, digamos, el amor a la carrera? Y la verdad es que mientras uno ama y sea apasionado por lo que hace, a uno le debería ir muy bien. Sí. Entonces tengo ese gran recuerdo de Jorge Posada. Durante la práctica profesional que he tenido la oportunidad de conocer abogados de muchas universidades, pues en Colombia y en el mundo, digamos, por la práctica internacional, yo me siento muy orgullosa de los profesores que tuvimos, Alirio, ¿sabes? Porque aunque uno se enfoca en una rama del derecho, yo pues me dediqué a hacer derecho transaccional, banca y finanzas, infraestructura y ahora sostenibilidad, pero las bases que yo recibí en la universidad me permiten a mí hablar de derecho penal, de derecho romano, de derecho civil, de lo que uno quiera, porque, y a pesar de que cambiaron los códigos, porque a mí también me tocó Claro, una regulación claro, distinta, totalmente. pero la verdad es que los profesores que tuvimos fueron, digamos, no tienen nada que envidiarle a profesores de otras universidades. Es Maravilloso. espectacular, sí. ¿Recuerdas alguna anécdota chistosa que Que quisieras estaba pensando en reseñar? esa pregunta y yo no sé si es chistosa para el mundo de ahora, pero sí fue chistosa en mi momento y era la facultad cuando yo estudiaba era muy distinta como está la infraestructura de ahora, porque era todo, era un parqueadero. O Así sea, uno es. entraba al auditorio, al Al bloque, bloque 12, sí, sí. tenías todo el parqueadero al frente y al frente estaba la cafetería. Entonces, una vez de esos días que estaba, no sé, 7 de la mañana, en tránsito de clase de 7 a 8, y estaba todo el mundo en las escalitas, donde nos sentábamos siempre en las Sí, escalitas para tomarse un café, fumarse un cigarrillo, porque en esa época la gente fumaba mucho. Y entonces una pelada llegó manejando, ¿cierto? Intentó parquearse en un parqueadero muy estrecho y se demoró, no sé, como 5 o 7 minutos. Ella adelantaba, reversaba y todo el mundo mirando porque dijimos, no va a poder. Oiga, y apenas se parquea, se baja del carro y todo el mundo la aplaudió. Yo decía, ¡ay, ay, no, Dios! qué pena, qué pena. Pero Ay, qué bueno, sí, eso sí, fue muy esas cosas chistoso. pasaban mucho en la Sí, facultad sí, o yo en que creo, cuando estaban todos en las escaleritas y pasaba por la mitad desfilando, uy, ay, todavía ese hacen eso, qué también, horror. eso es muy común. Pasando a un siguiente, pues como bloque de preguntas, nos encantaría conocer como tu trayectoria, porque ciertamente hoy todos vemos pues a la Carolina que estuvo como socia en Baker and McKenzie, en todos estos temas transaccionales, pero ciertamente hubo un recorrido que tuviste que hacer para llegar allá. Cuéntanos un poquito de eso. Mira, yo creo que, pues hablando desde lo que fue sus orígenes, mi carrera y mirando para atrás, yo creo que lo más importante que uno debe lograr es como destacarse. La verdad es que los abogados que llegan a las firmas y a los grandes cargos son los abogados que corren la milla extra. Entonces, cuando uno se limita a que tienes que leerte o estudiarte este artículo del código para la siguiente clase y haces solo eso, bueno, eventualmente te va a ir bien. Pero si tú quieres llegar a una de estas grandes posiciones, tienes que correr la milla extra. Entonces, es leerte el caso extra, es leer los 15 artículos que siguen, es investigar. Ahora que hay tantas fuentes de investigación, que en mi época no había internet, Claro, entonces te tocaba uno con libros. Pero esa es creo que la clave para llegar a posiciones de liderazgo representativas. Yo, digamos, empecé mi carrera
con Rodrigo Uribe, que dio también clase en la Sí, universidad. hasta hace poco se Hasta hace retiró poco que ya me vi con él, de clase de sí, sociedades. sí, él me dio clase de sociedades, él me invitó a trabajar en Conavi, que no sé si todo el mundo conoce, era un banco que ya desapareció, Que lo fusionó con que lo Bancolombia. fusionó con Bancolombia. Y desde muy chiquita como que empecé a tener roles de liderazgo, o sea, en Conavi, después con la fusión en Bancolombia, pero creo que definitivamente lo que me llevó, digamos, como a empezar la carrera en firmas de abogados fue hacer una maestría en Estados Unidos. Las firmas tienen mucho apetito por los estudiantes latinoamericanos que hacemos una maestría en Estados Unidos, porque logramos tener como el conocimiento de la región para los temas sobre todo transaccionales que se llaman cross-border, que es como entre dos jurisdicciones o Sí, más, eh, con el conocimiento de algo de cómo funciona la ley, sobre todo la ley de Nueva York, que es como la más relevante. sí. Entonces, Tú tener estudiaste en Boston en College, Boston sí, College, yo sí. hice la maestría en Boston College, usualmente los LLM son de un año, tuve beca de Colfuturo, pues esas maestrías todavía y en esa época eran muy costosas, Claro. pero yo creo que eso fue lo que lo disparó a uno, entre otros porque uno se mete a hacer la maestría, que allá es distinto porque no haces un programa separado de los de pregrado, Ajá. sino que la maestría tú te metes a estudiar con los estudiantes de derecho, porque allá no tienen lo que se llaman los JDs, que son Juris Doctor, no tienen un Ajá. programa como organizado, como un pensum, como en Colombia. Ellos estudian 3 años y estudian lo que quieran. El primer año sí es todo el mundo lo mismo, pero el segundo y el tercero cada uno se Sí, enfoca en lo que quiera. sí. Entonces tú en la maestría lo que haces es coger las clases de los enfoques de estudiantes de segundo o primero, de los 3 años, y tú mismo diseñas tu maestría, pues en algunas partes, en Genial. otras sí son, pues como Sí, si la tienes en programas ya. finanzas, sí son pues como organizadas. Y cuando uno empieza a estudiar con los estudiantes de derecho, que ya son gente madura, no son como acá, que son pelados, uno sale del colegio, entra a la universidad, ya Sí, el que allá estudia ahí derecho ya tiene, tienen un proceso intermedio que es como el bachelor correcto, antes de llegar al mayor, que es sí, cuando estudian lo que nosotros conocemos la carrera. exacto, exacto, Sí, el college, el sí. college, sí. Entonces, ellos todos entran a la universidad con la aspiración de entrar a firma de abogados. Entonces, Ah, yo me empecé a wow. contagiar con el tema de firmas tanto allá. Y la universidad lo preparaba a uno para estar en firma, te enseñaba cómo diseñar la hoja de vida, le hacían entrenamientos de entrevista, de qué te preguntan, cómo tienes que preparar, cómo hacer el proceso de debida diligencia de la firma que te va a entrevistar, como... Entonces yo empecé como con todo este tema y empecé a investigar en Colombia qué firmas grandes de abogados había en ese momento, había 3 firmas de abogados. A mí nadie me conocía en Bogotá, todas quedaban en Bogotá, yo mandé mi hoja de vida anónima, digamos, y bueno, conseguí una PPU que en esa época se llamaba Prieto Carrizosa, que ahora es PPU. Sí, porque se fusionó con un despacho español que es Correcto, Uría Méndez, sí. correcto, correcto. Y Sí, tienen oficinas en Chile y en Perú. ajá. Entonces ellos me llaman esa es una historia muy bonita porque me dice, bueno, alguno de los socios colombianos viaja con frecuencia a Nueva York, tú te podrías ir a Nueva York, yo estaba en Boston y les dije, pues claro, pero ningún socio logró viajar. Entonces me dicen, mira, se nos está acabando el tiempo, entonces queremos que te entrevistes con un socio de las Big. Digamos, hay una firma Sí, de abogados muy grande a nivel internacional que hace parte de lo que se llama el Magic Circle, sí. que son 5 firmas londinenses, las full grandotas del mundo. Pues bueno, yo le dije, wow, o sea, voy para Nueva York, yo me sentía como alcancé el mundo, yo pues me sentía la más elegante, me tocó comprar tacones, me tocó comprar ropa porque yo me mantenía de tenis y blue jeans. Y nada, fue muy bacano llegar a esos edificios gigantes, un piso 58 con una vista espectacular. Y me entrevisté con un socio de esta firma, absolutamente espectacular, humano, cercano, pero haciendo su trabajo. Me acuerdo que me llamó mucho la atención. Yo llegué a hablar con él como a las 4 de la tarde y él no había Sí, almorzado. wow, Tenía el almuerzo y me dijo, no, es que estoy con mucho trabajo. wow. Digamos, ahí empezó mi carrera cuando regresé a Colombia en PPU. Yo empecé a trabajar en la práctica de banca y finanzas, haciendo transacciones de crédito. Y bueno, digamos que esa experiencia en firma es una experiencia absolutamente valiosa. Yo creo que los buffets son los que manejan las grandes transacciones de este país. Claro. Cuando hay un tema complejo, retador, acuden siempre a las firmas de abogados. Cuando de nuevo hay una transacción gigantesca, pues llaman a la firma de abogados para que haga la estructuración legal del proceso. Y uno tiene mucha interacción con las firmas de Nueva York. Claro, sí, porque
el tema financiero gira mucho alrededor de Londres y Nueva York. Sí, en Y un Colombia poco en más, Frankfurt, en Europa también. sí, sabes que en Colombia más con Nueva York, o sea, como que los Sí, hemisferios funcionan, sí, Europa con África y sí. Estados Unidos con Latinoamérica. Lo Aquí, viví mucho cuando estaba en Baker, por ejemplo, que hacía claro. parte del ¿De PPU steering. pasaste a Sí, Baker? No. yo tuve me salí de PPU y estuve como 3 o 4 meses tratando de independizarme. En ese momento trabajé con una banca de inversión, pero fue un trabajo muy corto. Cuando me invitan de Baker a ser parte, pues como a ser socia del área de banca y finanzas, porque ellos querían que yo trajera las financiaciones de carreteras de 4G que llevábamos Claro, haciendo desde PPU en el 2015. Pero en el tema de hemisferio, para cerrar ese capítulo, fíjate que cuando yo hice parte del Steering Committee de Project Finance a nivel global de Baker. Entonces nos sentábamos en unas horas locas porque tenías abogados que estaban en Asia, que estaban claro, en sí. Europa, estábamos en América, entonces tenía que ser, no sé, 5 de la mañana para que le funcionara a todo el mundo, y cuando uno Sí, era las 5 de la mañana acá, ya eran las 11 de la noche, entonces uno buenos días, el otro buenas noches. Eso es una nota. eso es Pero cuando uno interesante. habla con ellos se da cuenta que en realidad Inglaterra y en general los bancos europeos miran es para África. Entiendo. Igual que Asia se mueve con Asia. Ahorita apenas es que estamos empezando a ver, cuando llegan los chinos, por ejemplo, a desarrollar infraestructura en Colombia, entonces tú empiezas a ver bancos chinos, bancos japoneses que empiezan a llegar acá, pero tradicionalmente es con América. Entonces la ley que nos aplica en las transacciones cross-border casi siempre es ley de Nueva York. Interesantísimo. Entonces, sí, y como tienes, el banco está con sede en Nueva York o inclusive con sede en Europa, pero hacen todo bajo ley de Nueva York, tienes muchos temas colombianos, el deudor está en Colombia, las garantías están en Colombia, entonces, Esa era una de las preguntas para ti en esto, y era cómo ha sido y cómo lograste y cuáles fueron esas herramientas que construiste para trabajar primero en firma, segundo con unos temas tan complicados a los que uno en la universidad difícilmente tiene cercanía porque pues uno estudia el contrato de compraventa, el contrato de arrendamiento, pues cierto, pero pues estos son transacciones hechas a la medida, y esa parte de entender y cómo adaptar lo que yo sé desde acá, desde Colombia, a esas normatividades, sobre todo que hay unos clausulados que son completamente atípicos. Por ejemplo, en materia de transacciones de compraventas de empresas, que es en lo que yo he trabajado, hay una cláusula que se llama Material Adverse Effect, o cláusula del efecto el material MAC, adverso, sí. ¿cierto? Y que yo cuando la vi por primera vez yo decía, Dios, pero ¿eso de dónde? En Colombia no tenemos eso no se permite. ¿Cómo lograste hacer esa transición? Porque hay un cambio common law, civil law, y cómo fue esa parte ya entrando en lo, como darle un poquito de orientación técnica a quienes nos están viendo. Mira, la verdad es que nosotros en las transacciones internacionales, cuando tenemos contratos de crédito bajo ley de Nueva York, pues finalmente lo que se hace es adoptar la práctica de Estados Unidos, que es el derecho consuetudinario. Entonces, todos estos temas, Estados Unidos el derecho es muy libre, digamos, hay muchas cosas que entran a regularse, inclusive, por ejemplo, el contrato de trabajo es casi que lo que las partes acuerden, no es como acá que tenemos Sí, que todo hay una este marco. protección constitucional. Exacto, allá no. Entonces allá lo que tú acuerdes y simplemente te vas con el case law a mirar precedentes, a ver qué te han permitido, qué no se permite y demás. Nosotros en Colombia hemos, lo que dice uno, platanizado muchas de esas prácticas en Estados Unidos, y sobre todo, por ejemplo, creo que se masificó esa experiencia en la financiación de carreteras de 4G. Pero uno termina aprendiendo mucho, sobre todo en las primeras reuniones, porque la primera reunión en la que uno llega, que ya pues desafortunadamente creo que son cada vez menos presenciales, pero se sientan en una mesa 15 personas, están los representantes de los bancos, están los representantes del deudor, abogados de Nueva York y de Colombia, de todas las partes, y se sientan a negociar cláusula por cláusula. Y ahí es donde uno aprende por qué es relevante cada una de las cláusulas en el contrato. En esos contratos nunca hay nada accidental, nunca, y se discuten hasta comas porque las comas y ciertas palabras le cambian el sentido, le cambian la responsabilidad, le cambian todo a la intención de la financiación o de la operación. Entonces, yo creo que uno tiene que tener, para hablar de las facultades y las habilidades blandas, mucha inteligencia emocional, porque uno, digamos, estás creciendo y te estás formando en un ambiente cuando estás chiquito, que es un ambiente que tiene mucha presión. Esa es como la parte dura de las firmas, es que, como le dicen a uno, en realidad, uno, sobre todo en la parte transaccional, no tienes vacaciones, no descansas, fin de semana, pues tienes picos de trabajo que a veces son constantes durante años de corrido, pero uno tiene que tener inteligencia emocional, tiene que aprender a poner límites, y eso es para uno mismo, sobre todo porque uno se empieza a emocionar tanto con estas cosas cuando uno está chiquito, entonces que el Claro, viaje a Nueva York, entonces tengo,
Y eso lo deslumbra a uno, que uno habla con el banquero de inversión, que se sienta con gente muy tesa. Y entonces es importante aprender a poner límites, digamos, en los temas del trabajo. Y de nuevo, insisto, ser muy riguroso en lo sustancial y en lo formal. Y eso viene con el comentario que te hacía ahora de la milla extra. Cuando uno está listo para ir más allá, eso es lo que esperan los clientes y los abogados de las firmas, es que uno vaya más allá, no que haga lo que se te pide y que agregues valor, porque hay muchos abogados que creen que los contratan para que digan lo que el cliente quiere que uno diga. Sí, sí, Las firmas no, las firmas te pagan es un poco para que cuestiones, para que critiques, para que anticipes riesgos, para que blindes la transacción. Y si en ese proceso de blindaje tienes que enfrentarte con el cliente con respeto siempre, pero digamos enfrentándote, esa es tu deber que eso hacerlo. es, que eso es una habilidad que también cuando preparábamos esa entrevista me contabas, era la negociación. La habilidad de Aprender negociación a negociar, total. porque muchas veces la negociación es más difícil con el propio cliente que con la Así es, contraparte. tal cual, Entonces, en tal esos cual. temas transaccionales yo también creo que eso se presenta. Aparte de lo que nos dices de esa milla extra y ahora que acabamos de hablar de la negociación, ¿qué otras herramientas tú consideras que hoy una persona que ve su futuro, su carrera en el mundo de las firmas, en el mundo del derecho transaccional, son como un must? Y lo Como digo must porque técnicas, es en inglés. sí, pero como Primero el herramientas inglés, sí, técnicas como o herramientas estás, técnicas sí, también, porque ya nos dijiste, hay que tener mucha inteligencia emocional, saber negociar, pero además en la técnica, no sé, tienes que tener mucha disciplina de lectura. Como, ¿qué fueron esas herramientas a ti que tú implementaste y que te ayudaron a sobresalir? pues mira, aparte de un tema técnico que es como casi un requisito, que es la maestría, que yo sí insisto e invito a la gente que nos está escuchando a que consideren hacer una maestría fuera del país, que salgan, que aprendan, que vivan una experiencia distinta de no estar solamente en Medellín. Eso es supremamente valioso y enriquecedor a nivel profesional y laboral. Sí, a las dos. Pero yo creo que aparte de las cosas que me estás diciendo, yo quiero resaltar otra vez el tema de la negociación, porque a veces los abogados pecamos mucho de egocéntricos. Entonces uno Ajá, tiene un punto y uno quiere pelear ese punto y es porque yo lo identifiqué y yo me quiero llevar el tema, entonces, y no, los abogados, por lo menos en lo que yo hago, que son temas transaccionales, nos contratan para hacer un negocio. Entonces, ¿qué quiere el cliente? Que se cierre el negocio. Al cliente no le importa si el abogado se inventó el tema más teso, salió con la teoría que nadie había pensado. No, digo, tienes un problema, resuélvelo. Y ese es otro tema muy valioso, digamos, que le ayudan a uno a avanzar y a hacer carrera, es proponer soluciones. proponer El soluciones. abogado que llega siempre con el problema, que para nosotros es muy difícil identificarlo porque uno viene con el chip de identificar riesgos legales, es valioso, pero llega con una solución. Ten la precaución siempre de decir, encontré este problema, pero tengo esta y esta alternativa. Trabajar en equipo. Uno cree que el trabajo en equipo a veces vuelve y le pega el egocentrismo, pero es la única forma en la que estas cosas salen adelante. Y además que son multiculturales. Sí, sin duda, sin duda. Yo creo Un que esas trabajo son en como las equipo y más, esas dos. sí, Bueno, hay una pregunta y es, hoy por hoy estás dedicada al tema de la sostenibilidad. Nomás ahorita que estábamos conversando también cuando llegamos, acaba de presentarse pues una demanda de Elon Musk versus OpenAI y Sam Altman, interesantísimo, sí, interesantísimo sí, sí, sobre ese sí. mundo. Contanos de dónde ha surgido ese interés en la sostenibilidad y hoy por hoy, ¿por qué lo ves como un camino imprescindible al que nos tenemos que enfocar los abogados? Porque antes quizás solo nos enfocábamos, y hablo en mi tema que he estudiado más en responsabilidad de los administradores, era en determinar la conducta, el cumplimiento del procedimiento, pero además hoy mira que hay otra cantidad de normas dispersas que le van a exigir a esos gerentes y administradores unas capacidades específicas. Hablarnos un poquito de eso. Me encanta, la tienes clarísima, la tienes clarísima. La verdad es que yo llegué a la sostenibilidad por la pandemia, porque Sí, entonces estábamos trabajando desde Baker en unas financiaciones de carretera y en ese momento pues todo se suspende. Entonces yo empiezo a buscar, bueno, pues tengo que hacer algo, ¿cómo me reinvento? Y empecé a leer. ¿Por qué llegué a eso? No sé, como que oía el tema y yo dije, no quiero entender esto qué es. Me leí el Acuerdo de París, me leí los ODS y la primera respuesta que te tengo es por pasión. Yo entendí y yo leí eso y yo dije, esto tenemos que trabajar en el tema todos los sectores, todas las industrias, todas las profesiones, porque en realidad no es un tema romántico ya, o sea, hace rato dejó de ser un tema bonito. Desde el punto de vista legal, entonces yo empiezo con ese tema, después decido retirarme de Baker por razones personales, en una firma espectacular, decido retirarme de Baker por razones personales
con la intención de dedicarme a hacer financiación sostenible y consultoría en sostenibilidad. Hice un curso en la Universidad de Cambridge sobre finanzas sostenibles, pero digamos creo que para el abogado hay un reto muy importante y es, primero, cómo anticiparse a la regulación, como tú bien lo anotabas, de lo que se está haciendo en el mundo, sobre todo a nivel de la Unión Europea, que es el que está liderando los temas de sostenibilidad. Uno cree, y a veces los abogados, yo no sé cómo estarán ahorita las nuevas generaciones, pero en mi época a nadie le importaba lo que dijeran en Europa ni en Estados Unidos, cero. Resulta que ahora nuestros clientes a nivel corporativo van a hacer negocios con Estados Unidos y con Europa. Y si quieren hacer negocios con Estados Unidos y con Europa, tienen que entender y saber y anticipar un poquito cómo preparar a su cliente para que pueda hacer negocios con ellos. Entonces, además de que yo creo que hablar de sostenibilidad es lo correcto, o sea, es una responsabilidad porque así como el tema de la inteligencia artificial, si no nos Claro. enfocamos en eso, se va a desaparecer la humanidad. Honestamente lo veo así. Pero creo que tenemos una gran oportunidad de trabajo en esos temas para anticipar regulación y también para proponer buenas prácticas a nivel colombiano. Total, y además lo que yo escuché en una conferencia que tú dictaste en la Cámara de Comercio de Medellín sobre sostenibilidad y casos, y yo veía que cada vez como tenemos un mundo más interconectado, cada vez hay mayores incidencias y en su momento también nos compartías algunos casos de Mm. empresas que prestan servicios en Colombia, que cometen infracciones en Colombia al medio ambiente o a los derechos laborales, pero que son demandadas en el exterior, entonces eso también se va convirtiendo como en una posibilidad de trabajo para quienes ven esto Claro. como una fuente. Y te doy un ejemplo de ayer. Ayer la autoridad de Estados Unidos, parecida a la superintendencia financiera, que es la SEC, la Securities Sí, and Exchange Commission, sacó una regulación exigiéndole a los emisores de valores tener que revelar sus emisiones alcance 1 y alcance 2, entre otras cosas. Entonces, si una entidad colombiana, una persona jurídica colombiana quiere hacer una emisión afuera, como se han hecho muchas de clientes colombianos, tienen que empezar a prepararse para hacer sus revelaciones de emisiones alcance 1 y alcance 2. Tienes un total, ejemplo clarísimo, una regulación de afuera, que claro, uno no puede importantísimo, asesorar en esos temas porque uno no es abogado de Nueva York. Entonces hay total. que tener mucho cuidado también con, uno se pone a leer y a preparar esa información, a no dar un consejo legal, porque no lo podemos hacer. Ajá. Pero sí, digamos, como, oiga, entender, conocer y decirle, eventualmente nos toca buscar a alguien en Y el Nueva York o en colegaje, Europa claro, que eso también es el que te trabajo en dé la equipo. asesoría, correcto, pero tú ya estás preparado y sabes de qué estás hablando y puedes asesorar mejor a tu cliente. Está muy fabulosa la conversación, pero ya vamos a ir cerrando. Hay Claro. varias preguntas que cuando estábamos también preparando, sobre todo los estudiantes nos decían, pregúntale a Carolina que si es verdad que trabajar en esas firmas es como Suits o Boston Legal, o ¿tú qué opinas de eso? Es una experiencia espectacular, es dura, es muy duro, o sea, las exigencias a nivel personal y profesional son muy duras de tiempo, de dedicación, de concentración, de esfuerzo, de resistencia, Claro, porque la sobre gente, todo la porque eso es lo capacidad que de nos muestran, que resistencia. siempre están de noche, Sí, Mike sí, y Harvey Specter siempre están de claro. noche en la serie trabajando, y uno dice, ¿a qué horas duermen? No, no, no duerme, uno a veces Ah, pasa bueno, derecho y descansa. Yo me acuerdo la última financiación de carreteras que hicimos con una emisión de bonos a las 5:30 de la mañana, o sea, llevamos todo el día negociando, 5:30 de la mañana, nos vamos a bañar y volvemos a las 6:30 a seguir trabajando porque ese día había que hacer la emisión a las 11. Eso pasa, en los picos de transacciones eso pasa, pero nunca estás solo. O sea, uno qué siempre bien, está qué o maravilla. con su equipo de trabajo, con el jefe, con los amigos, con los colegas, todo el mundo trabajando para cerrar una transacción, que es que eso es lo que hace diferente cuando estás de pronto en un litigio, tú eso tal vez sabes Sí, más que sí, yo, porque aquí todos estamos mirando para el mismo norte, entonces hace que el completamente. colegaje sea más fuerte. Bueno, la otra pregunta era, hoy por hoy, Carolina, pues, y te vemos tan fuerte y tan empoderada y que has logrado tantas Muchas cosas, gracias. ¿tenés miedos o qué te genera ansiedad en tu día a día? Esa no me la dijiste antes de tener esta conversación, Ali. Esa fue una colada al final. No, yo creo que le tengo mucho susto al tema del cambio climático, la verdad. De hecho, Sí, ayer estaba casualmente leyendo un artículo en Bloomberg donde dicen que ya hay gente que sufre de ansiedad por temas de cambio climático. wow, Eh, yo trato de manejar la ansiedad,
pero sí me da susto que no seamos capaces como humanidad de responder a los desafíos que tenemos en relación con cambio climático y con inteligencia artificial. Que no Totalmente. metemos ese tema porque nos quedamos No aquí nos quedamos, es que hay un otro montón día de entero temas conversando, que sí. podría ser para una próxima Pero conversación tú que de, trabajas en temas sí, de directores y de sociedades, sí, responsabilidad de los administradores, yo estoy en una junta directiva y los temas de sostenibilidad e inteligencia artificial son los principales retos que hay sí, a hoy por nivel hoy de deber son fiduciario de los administradores. totalmente, es un gran reto Es, hoy por hoy, sobre todo para los temas educativos, para nosotros hoy en la universidad también se ha vuelto un reto porque pues ya los estudiantes van a ChatGPT, hágame un ensayo de esto uy, y sí, eso ha sido un tema también sí. porque trasciende el tema de la ética, el tema de la honestidad, el tema del cumplimiento, entre otros. Para cerrar, nos gustaría que nos dieras un consejo a todos los de la comunidad jurídica que nos ven y que te ven hoy brillar y que sigues en tu carrera ascendente y que es un ejemplo para nosotros porque este podcast se trata de eso, de aprender de nuestros egresados y que nos inspire a crear carreras. ¿Cuál sería? Pues yo creo que el principal consejo es que tengan sueños y ambiciones. Yo creo que uno, y que otra vez, por donde empecé, amen su carrera. Yo creo que mientras uno sienta pasión por lo que hace y tenga un gran sueño de llegar a donde quiere, es que trabaje duro todos los días, que la constancia y la disciplina siempre esté enfocada a lograr ese sueño. Maravilloso. Muchas gracias, No, Carolina. Para todos los que nos vieron, mi nombre es Alirio Giraldo y nos vemos en una próxima emisión y en la producción estuvo María Luisa Londoño. gracias.